Es un tiempo especial donde la Argentina está intercediendo por este país. Todas las iglesias nos hemos unido y en esta semana Dios ha estado hablando a su iglesia acerca del santificar, y justamente en el día de hoy, en estos días, hablamos de, usted sabe, venga tu reino, venga tu reino. ¿Y qué es establecer? Es lo que vamos a hablar en esta noche. Establecer el reino de Dios en nuestras vidas, establecer el reino de Dios en la iglesia, establecer el reino de Dios en un país, en una ciudad. La palabra de Dios nos dice que Jesús dijo lo siguiente en Mateo 6:10. Y dice la palabra de Dios así: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Para que el reino de Dios pueda establecerse, hay algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. La primera cosa que tengo que tener en cuenta es la siguiente: tiene que haber un deseo en nuestros corazones, en la iglesia del Señor, que venga su reino. Amén. Establecer el reino de Dios es algo muy importante, pero que lleva distintos pasos. Venga tu reino implica lo que la palabra de Dios nos va a decir en Mateo 6:33. Muchas de ustedes lo conocen de memoria, pero esta realidad se tiene que hacer parte de nuestra vida. Dice Mateo 6:33 lo siguiente: mas buscad, ¿qué cosa? Primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas, ¿qué? Todas estas cosas os serán añadidas. Estas cosas están implicando las promesas de Dios sobre la vida de sus hijos, el cumplimiento de la palabra de Dios sobre la vida de su pueblo. Pero hay algo que tiene que surgir en el Hijo de Dios, en el pueblo de Dios, si quiere vivir una vida de abundancia, una vida quieta, reposada, como dice la palabra de Dios. Necesitamos en primer lugar buscar su reino. Amén. Porque de no buscarlo, vamos a estar viviendo de acuerdo a nuestros propios principios o de acuerdo a principios sociales que se nos presentan. Mas cuando Jesús enseñó a orar, establece: venga tu reino. Y es una orden, pero es un deseo que tiene que surgir en nuestros corazones, porque tengo que buscarle a Él en primer lugar. Entonces, ¿cuáles son las características de un reino? ¿Cuáles son las características del reino de Dios o del reino de los cielos que nosotros vamos a tener que tener en cuenta para que este reino se establezca? Amén. La primera cosa que necesito entender, que todo reino tiene un idioma. Tiene un idioma. También todo reino tiene leyes. Y todo reino, entonces, tiene una cultura. Cuando usted lo mira en el nivel natural, usted sabe que en los distintos países tenemos distintos idiomas, distintas culturas, distintas leyes. No son todas iguales. Así que yo como hijo de Dios, vos como hijo de Dios, tenemos que mirar lo que el Padre nos dice, porque dice que nosotros
como sus hijos debemos de buscar primero el reino de Dios. Y para buscar el reino de Dios tengo que entender entonces que este reino tiene idioma, tiene leyes y tiene una cultura establecida. ¿Por qué? Porque justamente cuando queremos expandir el reino de Dios, cuando queremos cumplir la misión que Dios nos ha entregado, hay algo que tiene que suceder. Y es que los hijos del reino deben de hablar, ¿qué cosa? Por favor, Mateo, háblanos en portugués rapidito, alguna cosa que vos te acuerdes. Fuerte. No, nada bíblico. ¿Usted entendió? Claro que no, porque no domina el portugués. Porque si hablaba algo bíblico, usted más o menos, como sabe la Biblia, me lo iba a enganchar. Ni yo lo entendí. No dominamos ese idioma y por ende no puedo yo entender de qué está tratando. Como hijo de Dios, como hija de Dios, nosotros necesitamos hablar el mismo idioma. Y dice, tenemos que tener una misma mente, o sea, una forma de pensar. Hay muchas veces que el cristiano trata de acomodar las cosas de Dios a su gusto, pero el reino tiene una ley establecida, tiene un idioma establecido y por ende nosotros, si queremos buscar, estamos diciendo, Señor, venga tu reino sobre mi vida, sobre la iglesia, sobre el país. Necesitamos tener esta mentalidad. Dice 1 Corintios, entonces, allí, capítulo 1, versículo 10, lo siguiente. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Qué tienen que hablar? Porque no lo tengo que inventar. Voy a hablar de acuerdo a los principios del reino de Dios. Amén. Y es por eso que en el reino de los cielos, en el reino de Dios, se habla en un mismo idioma, una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque mi vida, tu vida, tienen que estar basadas en los principios del reino. Dios no es un Dios que varía hoy, mañana es distinto y pasado dice otra cosa. Es el mismo por los siglos de los siglos. Y ha establecido mandatos, leyes y ordenanzas para que el pueblo de Dios, para que sus hijos puedan vivir una vida plena. Amén. Así que cuando yo quiero decir otra cosa de lo que la Biblia dice, estoy usando otro idioma que no es el de Dios. Así que cuando vos orás, venga tu reino, estás diciéndole, Señor, me voy a poner de acuerdo con lo que vos decís. Amén. Tengo que empezar a ajustar mi vida, mi mentalidad a la mente de Cristo. Fíjense en que hay una realidad que la palabra nos marca, es que hablemos una misma cosa y que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué? Porque en Dios no hay sombra de variación. Dios no cambia y Él establece pautas y normas para nuestras vidas. Así que cuando vos decís, venga tu reino en la oración del Padre Nuestro,
Estás diciéndole, Señor, voy a establecer en primer lugar tu reino, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y comienza entonces en el hablar que nosotros tenemos. ¿Por qué comienza ahí? Fíjese usted, porque no hablar una misma cosa afecta directamente a la cultura del reino. Amén. Si nosotros hablamos acerca de que el reino de las tinieblas existe, ¿existe para usted el reino de las tinieblas? Usted no puede estar compartiendo entonces con el reino de las tinieblas. Y muchas veces lo acomodamos. Y bueno, ¿vio? Pero a mí las películas de terror, las de fantasma, me gustan. Usted no sabe que eso es todo ahora, todo un truco de cámaras, pero usted también no sabe que muchos de esos libretos están basados en la brujería real de la vida. ¿Cómo puedo ser yo un hijo del rey que dice tener al reino de Dios establecido en su corazón y en su mente, pero dejo o participo de las cosas de las tinieblas? O participo de costumbres que socialmente pueden ser aceptadas, pero que la Biblia marca, la palabra de Dios nos marca que no lo es. Entonces, el no hablar una misma cosa, justamente como tienen la figura allí, lo que produce es pelea. Es una dificultad. Es ponerse uno contra el otro. Ah, bueno, pero la nena tiene que ir a los bailes. Después, cuando tenga los problemas con la nena, no venga a quejarse. ¿Cuál es el asunto? ¿Me acomodo al tiempo y a la necesidad por no decir que no? ¿Me acomodo al tiempo, a la necesidad que se me presenta por no decir esto es lo que Dios establece? ¿Saben una cosa? Usted tiene que decidir si es ciudadano del reino o no. Amén. Porque ser ciudadano del reino va a marcar una diferencia. ¿Por qué? Fíjese lo que dice entonces Romanos 17, allí, perdón. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Muchas veces hay personas que van a producir divisiones y aún van a tener pensamientos y forma de hablar que va a traer tropiezo a la vida del cristiano. Y cuando vos cumplís con tu parte como hijo de Dios y le hablás y le explicás y le decís algo y no se corrigen, el consejo de Dios es que te apartes. Porque lo que puede hacer es hacerte tropezar. Y eso es no crear división, sino poner las cosas en su lugar. Si no se endereza la vida, si le hablas y te es de tropiezo y no te deja crecer y te hace dudar en tu fe, no es alguien que te va a ayudar en tu vida cristiana, porque no está tomando en primer lugar el reino de Dios. Pero es mi hermano en Cristo. Sí, pero está verde. Y tras verde no quiere tomar la sopa. Es como Mafalda.
Se le enseña, se le dice, se le habla, se le explica, pero hace lo que quiere. No está estableciendo el reino en su vida. No hay una prioridad de reino en la vida de esa persona, de ese hermano, de esa hermana. No está estableciéndolo, y dice la palabra, el consejo: apartaos de ellos. Porque como hijos del Rey, yo tengo que tener la misma oración que Cristo: Señor, venga tu reino. Hágase tu. Y entonces vienen situaciones que te van a causar divisiones, porque son pensamientos distintos a lo que la palabra de Dios dice, o va a producir tropiezos. Por ahí no te va a dividir, pero sí te va a hacer tropezar, porque su pensamiento es contrario a la palabra. Y si este hermano o esta hermana no quiere corregirse, a veces es necesario dar un paso al costado. Amén. Porque en el reino hay un idioma. Si le hiciéramos hablar a este, no entenderíamos menos todavía, ¿no? Pero la realidad que la palabra de Dios está marcando el idioma que nos identifica como un individuo. Y el idioma nos identifica. Aunque hablamos el español en esta parte de Sudamérica, cuando nosotros vamos a Chile, ellos dicen: este es argentino. Y nosotros nos damos cuenta que ellos son chilenos. ¿Por qué? Porque hay tonadas, formas, ¿sí? Nosotros marcamos mucho la I y ellos usan la L. Me acuerdo, siempre había una hermana en la iglesia que me decía: pastor, diga pollo. Y ella encantaba como yo decía pollo, porque yo digo pollo y ella decía pollo. Marca. El idioma marca la identidad de un individuo. Y también tu forma de hablar. Se identifica qué clase de cristiano sos. Porque muchas veces cuando las papas queman, te sale el indio y la india de abajo. El idioma no es del reino precisamente. Se nota el viejo hombre y la vieja mujer. El idioma te identifica. Va a marcar qué tipo de cristiano o cómo estás viviendo el reino en tu vida. Por eso es tan importante que entienda que va a marcar cómo se va a manifestar la procedencia de mi vivir. ¿Estoy viviendo el reino de Dios? ¿Estoy viviendo en la voluntad de Dios? Se marca en la forma en que vos hablas. Y dice Hechos 2:7 lo siguiente. Hechos 2:7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? Estamos en el momento, en el libro de los Hechos, cuando vinieron a las fiestas y les estaban declarando la palabra de Dios. Y era muy típico que el Galileo no tuviera la capacidad idiomática para hablar en distintas lenguas. Y eso les sorprendió, porque en la fiesta donde estaban, la fiesta de Pentecostés, justamente era un momento donde todo el pueblo judío venía al templo de distintas partes. Y la Biblia nos dice que ellos hablaban en distintos idiomas. Y era gente que del lugar de procedencia normalmente no había mucha gente culta, no había mucha gente capacitada para hablar en distintos idiomas. Les sorprendía, estaban maravillados.
que les podían oír hablar en su propia lengua. Había un mensaje para dar y Dios estaba utilizando a esos hombres para llevar el mensaje. Pero es importante que vos veas esta realidad. ¿Por qué elegí este pasaje? Porque donde vos estás tenés que marcar el reino de Dios en tu vida. Entonces llegás a la carnicería o al almacén y están hablando de la situación económica y todo el mundo, ¿qué hace? Se queja, critica. Es allí donde vos tenés que tratar de poner palabras de esperanza y de luz. Porque hay veces que en vez de ser hombres y mujeres que hablen el idioma del reino, nos prendemos en la crítica y nos prendemos en la queja. ¿O no? La verdad que sí. Y Dios está esperando que sus hijos puedan establecer el reino. Porque no es solamente que usted ore estos 40 días de oración y ayuno para decir, Señor, que establece, opera en la Argentina y que manda a los ángeles que ellos hagan. Para que un país y una ciudad sea transformada, se necesita de hombres y mujeres transformados por el poder de Dios. Amén. Así que el idioma, lo que nosotros hablamos, tiene que ser el idioma del reino, para que venga tu reino, se haga una realidad en la vida. Ahora, ¿qué es la cultura? Es el conjunto de costumbres y valores de una comunidad que se pasa de generación en generación. Es el conjunto de costumbres y valores que una comunidad tiene y se va pasando de generación en generación. Por eso, cuando vemos la realidad práctica, cuando uno es niño, uno es pequeño, puede aprender todo tipo de idiomas, porque tiene la capacidad y está desarrollándose, está aprendiendo a escribir y a leer, está hablando rápidamente. Pero cuando ya uno crece, escuchando solamente un solo idioma, es mucho más difícil aprender otro idioma. Y eso nos pasa a todos los que queremos aprender a esta altura, o un poco más jóvenes igual, aprender otro idioma. Nos cuesta más porque hemos siempre aprendido. Me ha tocado estar por las iglesias donde yo me crié cuando era chico, donde había misioneros, y los hijos de los misioneros hablaban el inglés y el castellano al mismo momento. Es más, cuando los hijos de los misioneros iban a la primaria y ya estaban en el segundo grado, las maestras de inglés tenían problemas porque ellos lo manejaban a la perfección. ¿Por qué? Porque en casa hablaban los dos idiomas y el chico, desde chico, hablaba los dos idiomas. Cuando nosotros crecemos, nos cuesta esto. Es una realidad de todo ser humano, pero la realidad es que nosotros tenemos que ver que este idioma del reino tiene que formar parte de nosotros. Porque las palabras que son parte de la formación de una cultura, y las palabras transmiten el espíritu. Es importante que entiendas que las palabras tienen poder. Amén. Y entonces, si yo quiero tener una cultura de reino, establecer el reino de Dios, que esta realidad de venga tu reino se haga palpable, tengo que tener palabras de formación en la vida. Por eso Deuteronomio 6:6 va a decir lo siguiente. Fíjese usted, la palabra de Dios dice, y estas palabras que yo te mando hoy, Dios les estaba hablando, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
Pregunto, ¿cuánto usted habla de la palabra de Dios? Papás que tienen nenes chicos, van a la cama con ellos y los hacen orar y les hacen repetir algún texto. Y no, pastor, porque me lo tengo que aprender yo primero. Tengo. ¿Cuántas veces yo repito palabra de Dios en casa? Por ahí estamos capacitados para leer y ver el noticiero, para ver películas y series, pero no tenemos tiempo para hacer el consejo de Dios. Repetirlas en casa, andando por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Es tan importante que nuestra vida, ¿y saben por qué? Por eso el apóstol decía que la palabra de Cristo more en abundancia. Porque entonces vos mismo vas a caminar y andar y tomar decisiones basado en lo que la palabra de Dios ya está en tu corazón y en tu mente. Amén. Por eso el consejo de Dios, estas palabras que te mando, la palabra de Dios, palabra que el Señor nos ha dado, estarán sobre tu corazón y las repetirás. Y eso hace que esas palabras vayan marcando entonces algo en nosotros. Y entonces nos preguntamos aquí en Lincoln, ¿por qué no se ha podido establecer una cultura de reino en la ciudad? ¿Qué es lo que está faltando? Una de las cosas es que muchas veces no hablamos una misma cosa. Aquí alabamos y decíamos recién, perfumamos tu trono con alabanzas, y acá alaba y en casa insulta. No habla la misma cosa, ¿no? Solamente en 29 años de pastor oí a una mujer salir insultando de este templo porque estaba recontra endemoniada, y se manifestó y salió insultando. Una en 29 años. No les he oído, y no que ninguno de los que están acá sentados no sepan ninguna mala palabra. No son tan santos. No somos tan santos. ¿Sí? Pero muchas veces no hablamos una misma cosa. No sentimos una misma cosa. Declaramos que Él es nuestro Dios, que Él tiene poder, pero muchas veces tenemos temores, angustias. O no pensamos una misma cosa. Y no, por ejemplo, lo que dije recién hace unos minutos atrás. La hermana no me es de bendición, no para de chismear, ya le hablé, ya le corregí, ya le dije. ¿Y cómo la voy a dejar de lado? Pobrecita. Tengo que seguir el consejo de Dios y apartarme porque no me edifica. Y hay alguno que me diría, hoy pastor, qué duro que es usted. Usted produce división. Y no es así. Tengo que seguir el consejo de Dios. Tengo que tener un mismo pensamiento. Eso es lo que dice la palabra de Dios allí en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Podemos hablar de un montón de cosas que estaban dentro del sentir de Cristo, pero en esta noche estamos hablando de un punto. Amén. Querer que el reino de Dios se establezca en las vidas, en nuestra vida, en la ciudad
y en la Argentina. Para eso tengo que sentir lo que Cristo sentía, tener el sentir de Cristo, el querer obedecer a Dios en su voluntad completa y establecer el reino de Dios en mi vida. Amén. Cuando hago esto, entonces va a pasar algo. La manera de pensar, fíjense en ustedes esa pirámide, la podemos comparar a la base de la pirámide. ¿Qué pasaría si a la pirámide la ponemos invertida? Puede llegar a caerse, puede llegar a tener una buena estabilidad en equilibrio, pero que no le venga un viento. Se va a tumbar. Tengo que tener una buena base. Y la base es comenzar a hablar las cosas que el Padre habla. Amén. Tener la mentalidad de Cristo y de acuerdo a su palabra. De tal manera entonces que va a suceder que los pensamientos que vos vas a tener van a transformar tu forma de hablar. Empiezo a pensar distinto porque empiezo a pensar de acuerdo a lo que Dios dice. Amén. Y por consiguiente empiezo a hablar distinto. ¿O no ha pasado en tu vida? Yo sé que sí, porque esta es una de las cosas más comunes en el cristiano. Llegan al Señor, Dios cambia, le liberta, le sana, pero una de las cosas que cuando se establece en el reino de Dios en su vida, empieza a cambiar la forma de hablar. Ya no es tan boca sucia. ¿O no? Sí. Porque empecé a tener pensamientos distintos y mis palabras son transformadas. Y cuando las palabras son transformadas, esas palabras me llevan a accionar, a tener una forma de vivir distinta. Mis acciones, mi comportamiento ya es distinto. Porque ya no hablo sin pensar, ya no estoy usando palabras necias, no estoy usando palabras totalmente negativas, que todo siempre me iba a ir mal, sino que me va a llevar a tener un cambio de actitud. ¿Por qué? Porque justamente las acciones van a estar empezando a crear hábitos en tu vida. Y cuando los hábitos se forman, entonces comienza a haber una cultura en vos. Ya cambiaste. Ya se forma una cultura y la cultura que se empieza a formar es la cultura del reino. Porque empiezo a obedecer los principios de Dios, los hablo y los comienzo a vivir. Amén. Entonces, la cultura es la manera en que nosotros vivimos. Y ahí primer pregunta para vos y para mí. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo de acuerdo a los principios del reino? Todavía por ahí llevamos años en el Señor y no entendí que tengo que cambiar ciertos hábitos o ciertas maneras. ¿No será necesario que yo diga, Señor, quiero que venga tu reino sobre mí? Y comenzar a cambiar la manera de vivir. Porque cuando eso sucede, fíjese lo que pasa. La cultura que se vive es la cultura que usted tiene incorporada. Y cuando miramos hoy la sociedad, tenemos grandes problemas. Problemas de pobreza, necesidades. Tenemos el famoso no tengo, no puedo, no me alcanza. ¿Lo conoce? Hay gente que todavía ya recién sale del cajero de cobrar y ya dice, ya no tengo más. Hay veces que están en eso. Es una cultura inmersa en una sociedad sin esperanza. Y no tienen esperanza porque no tenemos a Dios. Amén.
La vida del cristiano es distinta porque tiene la esperanza de Cristo sobre su vida. Tenemos una mirada distinta porque tenemos una cultura de reino incorporada. Hemos aprendido a hablar como el Padre nos enseña. Pero la sociedad tiene este problema. No puedo, no me alcanza, no tengo. Y no solo se vive esta cultura, sino que lamentablemente también se deja una herencia. Y es por eso que a veces las sociedades no pueden avanzar, porque se les ha heredado palabras aún de maldición, de decir siempre, no puedo. Es por eso que es tan importante que yo tengo que saber lo que no hay. Es una cultura de pensar. Y nosotros como cristianos tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que usan la cabeza. Amén. Tiene que pensar. Tiene que saber desarrollar lo que Dios le ha dado. Porque lamentablemente tampoco hay una cultura de fe. Porque muchas veces no cultivamos la fe en el Señor. Muchas veces nos quedamos, ya soy salvo, entonces ¿para qué más? Por eso es que la iglesia te oferta la posibilidad de que vos puedas crecer en tu fe a través de los distintos estudios que hay. Pero no hay una cultura de fe cuando verdaderamente yo no crezco y no desarrollo mi fe en la palabra. Lamentablemente a veces vemos que no hay una cultura de esfuerzo. Todo lo que hemos servido, aún a veces en la iglesia. Y la Biblia nos dice que nosotros somos servidores los unos de los otros. Amén. Pero a veces que socialmente todo se quiere que me lo den sin ningún esfuerzo. Y esto no es posible para que una Argentina pueda crecer. Tampoco puede crecer la iglesia si no hay cultura de esfuerzo en la iglesia. No hay estas cosas, no hay perseverancia, porque no hay un reino establecido en la vida del hombre y de la mujer. Por eso es tan importante que en esta noche que decimos, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, vos puedas pensar, ¿estoy perseverando en las cosas del reino? ¿O no hay perseverancia en mí? ¿He establecido el reino de Dios en mi vida o todavía no lo está? Ahora hay algo importante que vos tenés que saber allí. Y lo que se necesita para establecer el reino de Dios, justamente Dios ya se lo dio a la iglesia. Él te lo dio para que vos puedas cumplir su propósito. Él te dio el Espíritu Santo. Amén. ¿Usted está seguro de eso? Dice Hechos 1:8, ¿qué cosa? A ver, antes que yo lo ponga, rápido. Bien, recibiréis poder. Ahí ya les dieron un pie de este lado. Recibiréis poder cuando haya venido, ¿qué cosa? El payaso corneta. El Espíritu Santo sobre vosotros. El Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Hermanos, es tan importante que si queremos establecer el reino de Dios, tengo que ser testigo en el lugar donde Dios me puso. Yo no voy al almacén que vos vas, no voy quizás a la misma carnicería, no vivo en el mismo barrio. Vos tenés que ser testigo en el lugar donde Dios te puso. Tu vida, tu hablar, tu andar, tiene que ser un testimonio vivo del reino de Dios en esta tierra. Porque de esa manera la Argentina va a poder ser cambiada. Amén. Lincoln va a poder ser cambiado porque el reino de Dios se establece.
Cuando tengo cultura de reino, entonces, es llevar nuestra mente con la verdad, es llenar, nuestra mente con la verdad de Dios. Tengo que conocer lo que Dios dice, porque si no hago cualquier cosa, decido cualquier cosa. Pero ahora si yo tomo la decisión de poner a Dios en primer lugar, como la palabra de Dios nos dice en Mateo 6:33, y busco su justicia, busco su reino, lleno mi vida de la mente de Cristo, lleno mi vida de la verdad del Señor Jesucristo sobre todo mi ser. Jesús es la verdad. Y es por eso que tenemos que llenarnos de Él, de su presencia, a través de su Espíritu. Amén. Es por eso, entonces, queridos, que cuando eso sucede, comenzás a hablar lo que pensamos. Y ahí se nota el verdadero cristiano. ¿Cómo pensás y cómo hablas? ¿Está el reino de Dios en vos? ¿Tus pensamientos y tu hablar están de acuerdo a la palabra? Estoy asociado conforme a lo que hablo. Si yo creo y pienso de una manera, no voy a actuar de otra. Voy a actuar de la manera que creo y pienso. No estamos disociados. Así que de la manera que estás actuando es verdaderamente de la manera que pensás. Por eso es crear en nosotros los hábitos del reino. Tengo que crear en mí los hábitos del Padre Celestial. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, hablar verdad los unos con los otros. No os engañéis. No andéis chismeando. Buscad a Dios en primer lugar. Tengo que tener hábitos. Hábitos que me llevan entonces a disfrutar las bendiciones preparadas por Dios para cada uno de sus hijos. Amén. Porque Él ha preparado grandes cosas para vos. Primera de Corintios 1:9 dice lo siguiente: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y Él es fiel para derramar de todas sus bendiciones. Amén. De cumplir su palabra en vos. Pero para esto necesita hombres y mujeres que vivan el reino. Usted cuando termina el mes y llega el día de cobro, ¿qué quiere? Ah, bien. Algunos querían regalarle el sueldo, avíseme, me lo puede regalar si quiere. No, quiero cobrar cuando termine el mes. Porque se supone que trabajaste. Pues las bendiciones de Dios están listas para todos sus hijos, porque Él es fiel para todos los que están en comunión viviendo en el reino. Así que tengo que, así como trabajo para cobrar, tengo que vivir en el reino para recibir toda la bendición del Padre. Amén. Él no debe a nadie, sino que Él es fiel, pero Él está esperando que vos y yo caminemos en Él, porque fuimos creados en Cristo para ser como Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Y Dios nos llamó a que vivamos en santidad. Y nos llamó a que vivamos en el reino. ¿Por qué? Justamente por eso. Porque fuimos creados por Cristo para establecer su reino. Su reino se puede establecer a través de tu vida, porque Cristo está operando. La ley del reino es amor. Juan 13:34 en primer lugar nos va a recordar lo que dice la palabra de Dios, y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amén.
Tengo que establecer el amor del Padre, el amor del Hijo en mi vida. Es parte de lo que es vivir en el reino. También la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 13:13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sabés que quizás el que tenés al lado todavía le falta crecer un poquito? Y tenés que tenerle paciencia. Porque te voy a decir un secreto. Un día hubo otro que te tuvo paciencia a vos. Porque no llegaste perfecto. Tenías las pilas de cosas. Pero alguien te tuvo paciencia. Y pudiste crecer en el reino. Y ahora vos tenés que tener el mismo amor que te tuvieron a vos. Porque es el amor del Padre. El amor en el reino de Dios es el elemento fundamental. ¿Por qué es el elemento fundamental? Porque justamente, como ven en esa imagen, lo que sucede para sostener a este mundo que tiene tantos problemas es que este mundo necesita el amor. El amor es el motor que impulsa a hacer lo que Dios pide que hagamos. Cuando amo a Dios en primer lugar, instauro su voluntad en mi vida. Cuando amo a Dios en primer lugar, vivo de acuerdo a los principios de Dios. Hablo de acuerdo a los principios de Dios, establezco la cultura del reino en mi vida. Y entonces se manifiesta el amor de Dios en nosotros para ayudar al prójimo. Por eso, queridos, tener favor con todo el pueblo implica que vos puedas vivir en el reino, suplir la necesidad de la gente. Eso es parte del reino y ustedes lo están haciendo, allí está. Estamos tratando de ayudar al necesitado, orar por los enfermos, anunciar que el reino de Dios está entre nosotros, que Jesucristo tiene vida para darnos y vida en abundancia. Es parte de establecer el reino en nosotros con gente común que está llena de Dios. Si vos querés el reino de Dios en tu vida, tenés que llenarte de Él. Amén. Tiene que el reino de Dios funcionar con gente que marca la diferencia entre el que cree y el que no cree. Y esto va a estar marcado. No podés quedar bien con todos. La realidad es que el ser un hijo del rey marca una diferencia. Con gente que impacta en el mundo espiritual, porque tu vida tiene un mensaje para dar. No sos igual a los demás. Hay algo que vos podés darle a este mundo cuando el reino de Dios se establece en tu vida. La realidad es que con gente llena del Señor, con gente que es conocida y reconocida en el reino de las tinieblas, porque el enemigo tiembla cuando vos te parás en oración. Cuando vos te parás en obediencia a la palabra. Porque el reino de Dios se establece en tu vida. Con gente que arrebata las almas cautivas, que no se avergüenza de tener a un Dios de poder, sino que le dice a otros que Cristo tiene poder para obrar. Amén. Justamente el reino de Dios se establece con gente llena del Espíritu Santo. Por eso necesitamos día a día ser llenos del poder de Dios. Por último, la realidad es que con gente con mentalidad de reino, Dios puede empezar a operar y a tener gran victoria. Una sociedad puede ser cambiada, tu vida, tu familia, porque es distintivo de la gente que marca el reino de Dios,
gente que tiene poder. Pues el reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino en poder. ¿Dónde lo dice? Justamente 1 Corintios 4:20 nos va a recordar esta verdad. La verdad que está marcando la palabra de Dios es la siguiente para sus hijos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Así que, hermano, hermana, en esta noche, cada vez que digas venga tu reino, ten en cuenta que el idioma, las leyes y la cultura del reino tienen que estar implícitas en tu vida. Amén. Porque entonces vas a decirle bienvenido al reino de Dios a tu vida. Amén. Nos ponemos en pie y vamos a orar al Señor.